con nosotros. Así que vamos puestos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis. Es un libro, ¿verdad? Como que se le coge miedo, pero es un libro maravilloso. Apocalipsis es un libro de aliento para la iglesia en momentos difíciles. Yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis 17. Vamos a leer del verso 1 al 6. Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer del verso 1 al verso 6. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ella. Ellas son refrigerio en nuestra vida. Padre, ellas nos guían a ti. Gracias, Señor. Te pedimos que toda vida aquí pueda atender a tu mensaje y que tu Espíritu Santo dirija cada palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado. Fíjense que nosotros concluimos la serie de mundo. Y en el primer mensaje hablamos que el mundo, cuando la Biblia lo habla en el contexto de amistad, de enemistad y pecado, no está hablando de la tierra, no está hablando del planeta Tierra y de los recursos que hay en ella. Está hablando más bien de otra cosa más profunda. Está hablando de un sistema que rige alrededor de los hombres. Y ese sistema es el sistema de pecado que se levanta contra la ley moral de Dios. Todo lo que se levanta contra la ley moral de Dios, ese sistema es mundo. Él adora la obra de la carne y no va con la obra del Espíritu, con los frutos del Espíritu. Va a la obra de la carne. Por eso nosotros iniciamos este mensaje con el Evangelio de Juan capítulo 15, cuando Jesús habla a los discípulos y le dicen: como yo fui perseguido y como fui confrontado como su Señor, ustedes también lo serán. Porque esta palabra, esta verdad, causa un efecto en los que no se arrepienten, de odio, de repudio. Y sepan ustedes que después, cuando salgan a predicar, no lo van a recibir con brazos abiertos. Al contrario, lo van a perseguir, lo van a rechazar por la mayoría. Y cuando él empieza a hablar sobre esto y le está diciendo lo rechazó el mundo, está hablando primero del pueblo de Israel, que los fariseos y el sistema religioso rechazó la verdad, rechazó la gracia. Y él definió a ellos, lo definió como mundo, como el sistema mundano. Esto llama bastante la atención porque usted sabe que el pueblo de Israel es el pueblo excluido. Es el pueblo donde vinieron los profetas, los patriarcas. Sin embargo, Jesús le está diciendo a Pedro, le está diciendo a los discípulos: ustedes van a ser perseguidos y rechazados por el mundo, como yo fui rechazado. Y ellos, en el momento que estaban hablando esto, estaban en Tierra Santa. No estaban en otro lugar, no estaban en China, no estaban en Rusia. Estaban ahí, en el pueblo de Dios, en Jerusalén. Y fíjense que me llamó bastante la atención. Pero cuando yo veo esto y digo, y está hablando del sistema del mundo,
Pues entonces no está hablando como muchos religiosos creen, que el mundo es de que si usa arete, que si usa cadena, que si usa aquello. No está hablando de esas tonterías. No está hablando de esas cosas. Tampoco no como los libertinos que creen que la palabra mundo suena como a fanatismo. No es bíblico. Jesús habló de mundo, el Nuevo Testamento habla mucho de mundo. Pero no es asunto de objetos, sino es más bien ese sistema de pecado que se levanta contra la ley moral de Dios. Aquel que dice, no importa que hombre con hombre vivan y se casen. Le digo ya eso otra vez. No importa que mujer con mujer se casen. Ese sistema que dicen, heterosexuales no tienen que casarse, homosexuales cásense, porque es así. El heterosexual dice, bueno, yo no me voy a casar ahora mismo, no estoy listo. Y el homosexual se quiere casar. Entonces el sistema, eso es lo que hace, se pone en contra. Tengo un compañero que cuando hablo con él le digo, fulano, ¿y cuándo te vas a casar? Me dice él, bueno, tengo 18 años conociendo a la mujer mía. Cuando tenga 20 vamos a ver si, pero me estoy conociendo. Pero entonces conozco personas que empezaron a hacer y mover para casarse fuera del país, homosexuales. Entonces la cosa es al revés, pero es el sistema que se opone de frente a la ley moral de Dios cuando dice varón y hembra lo creó. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Porque el matrimonio viene de ¿qué? El hombre y la mujer para reflejar la imagen de Dios en el mundo. La familia, el núcleo de la sociedad, fundamento de la iglesia, algo muy importante. Pero el sistema del mundo va en contra de esa realidad. Y eso es algo de lo que podemos ver de lo que es mundo. Como también vivir en las obras de la carne y adorarla como si fuera el mayor sentido de las cosas, la carne. Y usted sabe que la prueba de eso es cómo se levanta la persona del hoy. Hoy las personas se ofenden de nada. Comentaba que me sorprendí cuando me dijeron hoy es el día del zurdo. Y yo dije, oye, ¿cómo así? Sí, el día del zurdo, porque hay discriminación contra los zurdos y los zurdos están ofendidos. Hoy en día todo el mundo se ofende de todo. Todo el mundo se ofende de todo y la gente dice, siéntete bien como eres, aunque en el momento no tenga mucho sentido, pero que tu verdad sea relativa, o sea, que dependa de ti. Que aunque tú te maltratas, pero que te sientas bien contigo misma. Comentaba eso porque hubo una foto que yo vi en las redes de un médico que decía, el organismo por dentro de una persona que se llama tal cual, maltratando su cuerpo y estaba lleno de grasas. Y la otra persona que come bien. Y presentaban los dos cuerpos. Y dice él, pero así es como tú dices que te gusta porque te sientes bien contigo. No quita la realidad de que está afectando tu cuerpo, ¿verdad? No quita la realidad de que realmente hay un asunto ahí que te afecta. Pero eso no tiene sentido porque como te sientas bien. Y eso es lo que levanta, ¿verdad? Eso es lo que levanta. ¿Se acuerdan de aquel anciano de Canadá que dice, yo me siento ser una niña de 7 años? Y de ahí se puso famoso el asunto de la ideología de género. Al darle muy fuerte como que lo opacaron. Pero eso venía rompiendo, venía muy movido. Y cuando este hombre dice, un hombre de 70 y tantos años, y dijo que yo me siento una niña de 7. Porque el asunto en el mundo es levantar el ego del hombre hasta donde más pueda llegar. ¿Se acuerdan el primer mensaje de Babilonia? Perdón, de la torre de Babel. Cuando dice que construyeron una torre tan alta. Vamos a llegar hasta el cielo, ¿se acuerdan? Vamos a llegar a lo más alto, pero sin Dios. Porque el letrero grande es una hábitat próspera como queremos, como nos dé la gana, pero sin Dios. Porque esa verdad que Jesús le habló a los discípulos, esa verdad confronta la condición de pecado del hombre. Por eso el hombre rechaza ese mensaje y trata de ocultar su condición con muchas cosas y muchas excusas baratas. Porque el que no reconoce que es imperfecto, que es pecador, entonces se aira contra esa verdad, se rebela contra esa verdad. Y ese sistema se pone de acuerdo para entonces querer aplastar la verdad de Dios y sacarla de su vida. Entonces el mundo se basa en aquellos que son fornicarios, perversos, ávaros,
envidiosos, homicidas, maliciosos, los engañadores. Estamos hablando de la gente que vive en esto, los maldicientes, aquellos murmuradores, chismosos, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes, desleales, sin afecto natural, necios y aborrecedores de Dios. Eso es mundo. Eso es mundanalidad. Vivir en la mentira, vivir en el engaño. Por eso hoy dice la persona: soy homosexual con orgullo. Y en vez de reconocer que es una falta ante Dios y una ofensa a la naturaleza de Dios, dice: lo reconozco con orgullo. Es como decir, como hablamos antes, soy un hablador con orgullo. Yo soy un ladronazo con orgullo. Lo digo a voz grande: óyeme, yo soy un ladronazo. Entonces, el que habla con la inmoralidad sexual que hay, la inmoralidad que hay, ahora mismo la persona le pinta el arco iris y aplaude a aquello que la Biblia le llama malo, aquello que la Biblia le llama repulsión, que lo desecha. Hoy en día se aclama y se aplaude. Y si un muchacho dice: entregué mi vida a Jesucristo, la gente dice: ¿qué? Si un muchacho dice: he decidido casarme y hacerlo como Dios manda, las personas se quedan: ¿cómo así? Pero fíjese que ese sistema no es que se reúnen y dicen: mira, porque somos sistemas que nos ponemos en contra de Dios. No, es que eso viene por asunto espiritual, por la caída del hombre. Cuando ustedes ven esos muchachos que cantan la música, que cantan dembow y vienen con tanta diablura y tanto asunto inmoral con la familia, tú ves que ellos dicen de repente: no, porque gracias a Dios yo estoy aquí. No, porque gracias a Dios estoy aquello. No, porque gracias a Dios. Pero ellos entienden que quizás no están haciendo algo mal. Lo que ellos no saben es que hay algo mayor que ellos detrás de esas cosas. Hay algo mayor que influencia y lo empuja a hacer lo que tienen que hacer inmoralmente. Fíjese, si no lo hace él, entonces el sistema levanta a otro que lo haga. Porque muchos han aceptado su vida a Cristo, y cuando han dejado de hacer eso, ¿qué usted cree? ¿Que el mundo y la gente va a seguir al que ya dejó de ser? No. Lo que hace fulano entregó su vida a Dios. Oh, qué bonito. Pero el que se levanta el sistema, a ese escuchan y siguen, ¿verdad? Porque es un asunto espiritual, donde el mundo no vive por las cosas del espíritu, sino vive por las cosas de la carne. Entonces, en Romanos capítulo 8, verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, los designios de la carne, por lo que el hombre vive, lo que tú deseas y anhelas, cuantas cosas tú quieras, hazlo. Eso dice el mundo. Pero entonces esos designios de la carne que empujan al hombre a seguir haciendo de forma natural el pecado, son enemistad contra Dios. Y dice la palabra que no se sujetan a la ley de Dios, y ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Entonces, ese principio en ese texto es de donde viene toda persecución contra hombres de fe. Porque cuando el grupo completo dice no recibimos esa palabra, y uno dice: yo te seguiré, entonces hay una contraparte. Si en el grupo completo dice: no, esa palabra no la recibimos, y hay uno que dice: yo recibo esa palabra y me acerco a Dios, él entonces está en contra de los que están ahí, y los que están ahí estarán en contra de él. Porque dijo Jesús: yo no vine a traer paz, sino espada. El Padre con el Hijo. Pero ¿y por qué está diciendo eso? Porque inmediatamente tú das el paso de fe, las personas que no reciben ese mensaje, aun siendo tu padre o tu madre o tu hermano, te van a confrontar la fe. Entonces, ese fue el principio que nosotros podemos ver que marcó una persecución abrumadora contra la iglesia. Cuando la iglesia primitiva sale y entonces van a predicar el evangelio, Jesús le había hablado estas cosas a Pedro antes de la crucifixión. Y Pedro, después de ella,
Entonces el Espíritu Santo de Dios empezó a acordarle lo que Jesús le había dicho. Por eso el mismo hombre que negó a Jesús y dijo: yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre, que en el buen dominicano tiró un San Antonio, ¿verdad? ¡Pip! Había que poner un pito. Yo no conozco a ese hombre. Él mismo que en Hechos se puso de pie bajo amenaza y dijo: es mejor estar bien ante Dios que ante los hombres. Yo voy a predicar el evangelio, moléstese quien se moleste. El mismo hombre, pero la convicción era diferente. Era el mismo hombre que con miedo, cuando vio que fueron a apresar al maestro, salió corriendo como los demás que salieron corriendo y se dispersaron, se confundieron. Pero después que él lo vio resucitado y vio cómo la palabra se cumplió en su vida, entonces venía con más seguridad y decía: me pongo de pie y predico el evangelio. Y fue acabado de darle una golpiza. ¿Usted sabía? Y yo me pongo a pensar en esos tiempos que eran bien bárbaros, que una paliza antes debió de ser algo brutal. Y dice que acabado de darle una golpeada y lo llevaban al sitio: mira, tú no vas a predicar el nombre de Jesús. Y él dijo: es mejor estar bien con Dios que los hombres, yo voy a seguir predicando, hagan lo que vayan a hacer. Oiga, el mismo hombre de miedo, el mismo hombre que se asustó, que dijo: yo no lo conozco. Pero entonces, cuando la persecución se aumentó, empezó y cayó sobre el primer mártir de la fe, que fue Esteban. Por lo que Esteban fue apedreado, fue por eso que leímos que la ley de la carne, ¿qué hace? Se opone a la ley moral de Dios y dice que tampoco puede, ¿verdad? Eso fue lo que llevó entonces a Esteban a ser lapidado. Esteban fue confrontado contra el gobierno religioso, lo llamaron, lo pusieron de frente y lo apresaron con difamia, o sea, difamaron lo que él estaba haciendo y bajo soborno lo llevaron ahí. Porque decían que él estaba hablando mal sobre Moisés. Y cuando van allá, fíjese lo que él le dice a ellos. Hechos 7, 51 y 54. Fíjese lo que él le dice a ellos. Esteban dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Sabe que el judío, verdad? Circuncidado como ley para ser apartado de Dios. Pero él le llama ahí incircunciso de ¿qué? De corazón y de oídos. Resistid siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Cada uno de los profetas que anunciaron de Dios, que anunciaron de Cristo, que anunciaron del justo. Dice: ellos mataron a los que habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hiciste entregadores y asesinos. Ahora ustedes, lo que hacían sus padres con los profetas, ustedes lo están haciendo ahora con el justo. Y dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y sin embargo no la guardaste. Oiga, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Y dice: y crujían los dientes contra ellos. Oiga, diríamos: qué rabia. Porque para una persona ofenderse con alguien y enfurecerse tanto que cruja los dientes así, realmente es airado, es odio, repudio. Y dice que cuando él dijo estas cosas, la verdad del cielo confrontó su condición. Porque aunque estaban ocultos en el sistema religioso, como quiera estaban bajo lo que es el mundo. Porque tenían en su corazón el mundo. Ellos vivían por asuntos materiales primeramente. Eso era lo que a ellos lo movía. Y usaban la religión y la ponían al frente para escudar su condición. Cuando la palabra de Dios vino a ellos, entonces no la recibieron. No aceptaron esa palabra de Dios. Y lo que hicieron fue: este hombre hay que matarlo. Y con rabia salieron con él y lo lapidaron. De ahí es que viene entonces la persecución masiva contra la fe, contra los hombres y mujeres que viven por el Espíritu y que no viven por la carne. Cuando nosotros leímos Apocalipsis 17:1, usted sabe que este libro es simbólico. Y él está hablando de esa mujer que está sentada en esa bestia y que está adornada de oro y que tiene, ¿verdad?, tantas gloria, tanta posesión se ve en su cuerpo, y que está ebria con la sangre de los santos. El sistema corrupto, porque fíjese bien,
No es un asunto de que si es secular, no. El sistema mundano no tiene que ver si viene de una religión o si viene del sistema secular. Si viene del gobierno secular no importa, del religioso tampoco importa. El asunto es que puedan contrarrestar la verdad del cielo, que inició hablándole a la humanidad con los 10 mandamientos, con las leyes de Moisés, y después vino la gracia de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué tan fuerte es decir que ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando el mundo te dice ámate tú primero para amar al otro? A mí no hay que decirme que me ame a mí mismo, automáticamente yo me amaré a mí mismo, porque el hombre en su naturaleza es egoísta. Pero la palabra te dice ama al prójimo como a ti mismo. No te dice ámate como tú amas al prójimo, porque tú amas a la gente demasiado. No, ama al otro como tú te amas. Eso dice la palabra. Por eso lo que Jesús decía era muy fuerte: que el que te ofende, dale la otra mejilla. ¿Y qué es esto? Que bendiga al que te maldice. ¿Y qué es esto? Porque el mundo te dice mira, el que no quiera nada contigo, suéltalo en banda. Incluso el mundo le dice a las mujeres, por eso hay tantas mujeres divorciadas. La mayoría de psicólogas tienen más como de 4 divorcios. Yo no entiendo eso. Son consejeras de matrimonio y tienen 4 y 5 divorcios, porque no le aguantan a nadie. Pero el matrimonio es un asunto que se basa en el amor, comunicación, tolerancia, para avanzar juntos en los retos que trae la vida. Pero entonces el mundo no te dice eso. No le aguante cosa a nadie. El primero que suéltalo. Entonces cuando Jesús viene y te habla con la ley, con la voz del cielo, con la palabra del cielo, a la carne no le gusta. ¿Por qué? Porque el pecado está condenado ¿dónde? En la carne. Por eso es que somos imperfectos. A veces la gente cree que el que es cristiano dice que es perfecto. No, yo no soy perfecto, ni cada uno de los que están aquí. Soy humano. El pecado está condenado en la carne, pero mi espíritu vive. Mi espíritu ha resucitado para vida. Inmediatamente yo creo en Jesucristo y dice, lo recibo como mi Señor y Salvador. Viviré para Él, aunque soy imperfecto y le falle, pero quiero agradarle. El Espíritu Santo empezará a hacer la obra. Amén. El Espíritu Santo hará la obra maravillosa. Va a iniciar algo nuevo en ti, en tu vida. Tú vas a empezar a cambiar de forma natural. Y te vas a dar cuenta que no es un esfuerzo humano de que voy a dejar esto y aquello, no. Sino que el Espíritu Santo va a mostrarte el camino. Te va a guiar por su palabra. Y todo va a fluir natural. Eso pasa cuando verdaderamente el Espíritu Santo toca a una vida. Amén. Entonces, el apóstol Juan, cuando él ve esta revelación que llega a su vida, le repito, esto es simbólico. Él ve esta mujer sentada en esta bestia. Y el nombre que usa en primer lugar es Babilonia. Y aquí es donde debemos detenernos, Babilonia. Ustedes saben que Babilonia es ese gobierno que sometió a Judá y que saqueó a Jerusalén. Usted lo puede buscar esa historia en 2 de Reyes 24 y 2 de Crónicas 36. Babilonia para el judío es la mayor expresión de inmoralidad sexual e idolatría. Por eso se usa ese nombre primero, Babilonia. En el momento que el apóstol Juan escribe ese libro, la iglesia primitiva estaba siendo perseguida por los romanos. Entonces, para el judío Babilonia era lo más depravado en idolatría y inmoralidad, y para los cristianos era Roma. Por eso el apóstol Juan dice la ciudad de los 7 montes, definiendo Roma en contraste con Babilonia, ese sistema poderoso que dice vamos a exterminar con esa palabra. Por eso los romanos, desde el primer rey de Nerón hasta el último Diocleciano, empezaron a matar cristianos habido y por haber. Habla la historia de que en el Coliseo romano los anuncios, los comerciales era vamos a tirar par de cristianos ahí en el Coliseo para ver cómo par de leones se lo comen vivo. Y usted se pregunta, ¿qué hacía el cristiano en ese tiempo para ser odiado tanto? ¿Le mataba a alguien, a una familia de ellos?
le robaba algo a ellos. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué ese odio como aquellos hombres del Sanedrín crujieron sus dientes contra Esteban? ¿Y por qué ese odio de los romanos contra los cristianos? Donde quiera que estaban reunidos entraban y los saboteaban. Y lo último que hacían era que lo quemaban vivo y lo ponían como antorcha en sus calles para alusar el camino. Y usted dice, pero ¿qué era tan grande, tan fuerte que ellos hacían que ese odio crecía? Que la verdad del cielo confrontaba su condición de pecado y ellos respondían con ira, con rabia contra esa verdad. Lo que Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos: van a ser perseguidos. Lo mismo. Y usted dirá, ¿pero a qué vamos con esto? Bueno, vamos a que desde ese tiempo el cristiano es perseguido físicamente, y hoy en día en algunos lugares también es perseguido el cristiano. Pero en nuestro tiempo y en nuestro país y en muchas partes está la persecución intelectual. El que se pare en un canal de televisión y dice la verdad de Dios y habla de que el que confiesa a Cristo será salvo y que el único camino al Padre es a través de Cristo. Uy, tú estás hablando cosas delicadas. Si tú dices eso en público, tú estás diciendo algo delicado. Porque aunque Jesús, que no es religión, Jesús no dijo, vengan que les mostraré el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie como Él. Porque Mahoma o cualquier tipo de esos líderes, o el Buda, Bela Gaitama, ellos decían, quiero buscar la verdad. Y decían, vengan pueblo a ser guiados por la verdad. Pero Jesús no dijo, yo los guiaré por la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Es diferente. Y esa palabra que Él habló y como se mostró al mundo, que marcó la humanidad no antes y después, que hay que decir, ¿cuándo fue eso? Antes de Cristo, después. En 3 años. Entonces eso que marcó el mundo es lo que todavía hoy en día la persona no acepta. El mundo, el sistema no recibe. Porque tú estás hablando de ofensa a su condición natural, a su condición de pecado. Esta simbología de la ramera no solo define estos dos pueblos, sino que define cualquier religión, grupo o estructura que esté en contra de Cristo. Eso es la ramera, el sistema mundano que quiere vivir en fornicación y tú le dices, fornicar es pecado. Que quiere vivir en engaño y tú le dices, óyeme, eso no es correcto. No puede estar engañando a la gente y viviendo, saboteando a los demás. No es correcto. Y esa palabra que confronta es el gran problema. Mire, lo que pueden, ¿verdad?, accesar en internet luego, pueden entrar a esta página puertasabiertas.org, donde ellos dan seguimiento a la persecución en el mundo entero. Y a mí me sorprendió bastante que yo vi que desde el 1956 al 2020, 260 millones de cristianos sufren persecución. 260 millones. De los 50 países, primeros países que persiguen la fe en Cristo, estamos hablando de 260 millones. Entre esos países está Corea del Norte, está Nigeria, Afganistán, China, Somalia, Libia, Pakistán, Egipto, Irán, India, Siria, entre otros. Son de los países que más conocemos, ¿verdad? Pero de esos 50 primeros países, no tanto no recibirla, sino perseguirla. Y mucha gente por ahí empiezan a cambiar el mensaje y dice, el mundo se va a entregar a Cristo completamente. No es así. El mundo va de mal en peor. Muchos son llamados y pocos. Eso dice la Biblia. Siempre digo, cuando alguien quiere avanzar en su profesión y quiere ser político, hágalo. Pero no venga a decir que la iglesia dice que tomemos al mundo y eso. Usted lo que puede decir, con mis principios bíblicos, con la moralidad, la integridad en la palabra, voy a ejercer mi profesión correctamente. Pues varón, dele para allá. Que Dios lo ponga en lugares altos.
que pueda llegar a ser presidente del país, pero no incluya que el sistema corrupto de pecado se va a doblegar ante la ley moral de Dios, porque no es así. La palabra así no lo dice. Incluso cuando habla de esto que Juan ve, es esa mujer que se deleita en la sangre de los santos. Dice que ella bebe en su copa, ella bebe de esa sangre, llena, ebria y llena de seguridad. Y dice como que tiene una noción de que ha vencido la iglesia. Y fíjese, mire Apocalipsis 17, 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Wow, yo creo que eso está claro, ¿verdad? Sí. Entonces lo que está diciendo es: ese sistema, ese gobierno, esos reyes que vendrán en su momento, se levantarán y querrán enfrentarse contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Voltaire, un francés muy famoso en su época, dijo: la iglesia desaparecerá. Y en la casa donde él vivía fue la mayor imprenta de Biblia en el mundo. Oiga eso. Él decía: la iglesia, eso va a desaparecer, porque eso se va a ir. Pero en su misma casa donde murió se hizo la mayor imprenta para el mundo de Biblia. Y el sistema, el hombre dice: no, porque eso va a desaparecer. Pero lo que Cristo hizo hace 2000 y tantos años todavía está fuerte, golpeando a hombres y mujeres que han recibido esa palabra. Nadie podrá borrar eso, porque en 3 años el Hijo de Dios marcó la humanidad. El ministerio fue tan solo 3 años. No como líderes religiosos que su vida entera la han dedicado a enseñanza. Solamente en 3 años predicó y dijo lo que tenía que decir del cielo. Y eso bastó para que usted y yo estemos aquí hoy. ¡Wow! Dile un aplauso al Señor. ¡Wow! Cerramos aquí. Como hablamos en el primer mensaje de esta serie, ella seduce todos los pueblos por medio de inmoralidades, de prosperidad, de placeres, vanidades, posesiones y vanagloria, que es lo mismo que dice la palabra que Satanás le ofreció a Jesús cuando le dijo: ve, todo esto será tuyo, ¿qué? Si postrado me adoraré. Todo lo que tú ves. Y le habló de la gloria, que es lo que el hombre más quiere, porque el hombre, aunque tenga dinero, quiere tener poder, posesiones, y que sea reconocido, que la gente diga: wow, pero fulano es el mejor. Por eso tú ves que en muchas canciones el muchacho dice: no, porque yo soy el mejor. Y entonces el otro salta con una canción: no, porque el mejor soy yo. Porque el hombre quiere como que tú le puedas reconocer: wow, fulano, la verdad que tú eres el más duro. Al hombre le gusta sentir esa gloria y es vana, porque el único que puede recibir mérito es aquel que creó el cielo y la tierra. Porque yo no me creé a mí mismo. Yo no fui que dije: yo quiero existir. No, hay alguien mayor que yo, que su voluntad hizo que yo existiera hoy y esté aquí. Y que usted existiera hoy y esté aquí. Usted no sabía de la vida antes de vivir, pero algo mayor que usted lo creó y lo trajo y lo puso aquí en este mundo. Y fíjense que lo que es la atracción de ese mundo, de ese sistema, su manejo en los intereses económicos, políticos y sociales, son su seguridad y su mayor engaño, porque ellos se miran a sí mismos y dicen: wow, qué bien soy. Es como el hombre que se siente en salud y tiene dinero y ni piensa en la muerte, ni entiende que se vaya algún día de este mundo, porque te sientes seguro, tiene una falsa seguridad que se basa en algo momentáneo que pasa. Y entonces
Cuando muchos hombres entran en enfermedad o en una situación difícil, hay muchos que miran al cielo y ahí buscan a Dios. Hay gente que miran al cielo y dicen, Dios mío. Pero el hombre que conoce al Padre Celestial y que Cristo reina en su vida, no mira al cielo cuando quizá ve un problema, sino que le agradece todo lo que Dios le da. Trata de honrarlo, de vivir adecuadamente. Tiene una constante relación con su Padre. Va a oración, habla, se alimenta de fe. Quiere venir al templo a escuchar palabra de Dios. En este asunto de esta pandemia yo me di cuenta del duro corazón del sistema. Porque en una ocasión yo leí una noticia que dijo una persona, pero entonces abren las iglesias y no abren la discoteca. ¿Y qué es esto? Pues un relajo. Oiga, pues abren la iglesia y no abren la discoteca, pero así no. Pero ¿y se hace lo mismo una discoteca que una iglesia? Como dijo ahorita, ustedes no se han movido de su asiento, con su mascarilla, haciendo todo adecuadamente, como dice la ley que debemos de hacerlo, y todos lo hacemos. Venimos aquí a clamar al Padre, a orar por misericordia para nuestra nación, para nuestro país, haciendo las cosas adecuadamente, viniendo en familia, en amor, en unidad. Y la gente con odio dice que cierren la iglesia. Y la quieren comparar de un sitio donde hay depravación, donde muchas veces abusan de jovencitas, donde hay embriaguez, donde hay muerte. ¿Cuánta gente no se ha buscado muerte en una discoteca? Y la gente quiere comparar el sistema, la iglesia, con una discoteca. ¿Qué usted me dice de eso? Entonces, el sistema que camina por las obras de la carne y no tiene que ver con el espíritu, ni le interesa tampoco el espíritu. Puede decir de que Dios, pero es por costumbre. Dice la palabra, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oh. ¿Usted escucha eso? Entonces hay personas que de labio pueden decir Dios. Y puede decir Dios está en el cielo. Pero háblame de la realidad. ¿Cómo está tu vida, tu corazón, tu relación con Dios? ¿Cómo tú vives? Entonces no es lo mismo decir las cosas que hacer las cosas. Cerramos aquí. Apocalipsis 18:8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. No es que siempre vivirá ese sistema. Y por eso Apocalipsis 18:20 al 21 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más serás hallada. Oye, así mismo como subió con gran ímpetu, con gran orgullo, entonces Dios la desaparecerá. Porque nadie puede con el Cordero de Dios. Amén. Ningún sistema corrupto se impondrá por encima del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le decía ahorita, el sacrificio fue una vez y para siempre. Dele un aplauso al Señor.